Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler de la serie Bielma Stay In. Así que diciendo esto, comenzamos. Min se rió sin decir nada. Yo estaba a punto de seguir presionándolo cuando de repente sonó su teléfono. Sacó los auriculares del bolsillo y contestó la llamada. ¿Aló? Hermano Joe, soy yo. Lan Chiron. Joy se sorprendió un poco, miró inconscientemente a Min y efectivamente vio que él fruncía el ceño. ¿Qué estás haciendo, Joe? Ahora estoy conduciendo. Entonces iré al grano. Me regreso a los Estados Unidos mañana. Puede que no vuelva en meses. ¿Podemos vernos antes de que me vaya? Min no podía escuchar lo que Lan Chiron le estaba diciendo. Sin embargo, al ver la expresión de Joe, probablemente pudo adivinar lo que quería. Y lo que quería era reunirse. Y sin pensarlo extendió la mano para tratar de quitarle el teléfono a Joe. Joe vio su intención, así que lo esquivó y suavemente lo regañó. Basta, compórtate. Hubo una pausa por parte de Lan Chiron. ¿Estás con él? Sí, está conmigo. Lan Chiron permaneció en silencio durante mucho tiempo y luego dejó escapar una risa amarga. Jamás podré compararme con él. Joe suspiró para sus adentros. Aún tenía que esquivar a Min, quien quería quitarle el teléfono. Era demasiado peligroso. Se ajustó los auriculares para evitar que los oídos de Min trataran de escuchar algo y susurró. Lan Chiron, gracias por tu ayuda. Sin ti me habría sido difícil salir adelante. A ti y al hermano Kai Wei les estoy muy agradecido. Nunca tendré cómo pagarles lo que hicieron por mí. Sabes que no eran estas palabras de cortesía que quería escuchar. La voz de Lan Chiron está particularmente agradable, clara y transparente, pero nada afeminada, lo que hacía que la gente sienta un soplo de energía juvenil al escucharla, digno de ser un actor y cantante natural. Joe suspiró. Estas no son palabras de cortesía. Estoy realmente agradecido contigo y me alegro por tu éxito. Un hombre como tú debería estar emparejado con alguien extremadamente bello, para que estén juntos. Olvídate de tu hermano Joe. Lan Chiron dejó escapar un largo suspiro. La amargura y la tristeza contenida en su suspiro hizo que incluso Joe se sintiera un poco adolorido. Joe, me voy mañana, ¿de verdad no podemos vernos? Joe pensó por un momento. No es que no vayas a regresar. La próxima vez que vuelvas nos juntaremos de nuevo. ¿De acuerdo? Pensó que cuando Lan Chiron volviera sería más abierto y por fin podría aceptar que Min y él estaban juntos en una relación. Tal vez para ese entonces ya no sea tan incómodo. Chiron dijo con voz entrecortada. Yo espero que no hayas elegido mal esta vez. Joe sonrió un poco y su mirada se posó inconscientemente en mí, mientras decía con ligereza, yo también lo espero. Después de colgar el teléfono, Joe giró la cabeza y vio que Min tenía una mirada abatida. Evidentemente se estaba conteniendo para no explotar. Y ahora se estaba aguantando, así que tan pronto como Joe colgó, inmediatamente preguntó. ¿Qué te dijo? Él quiere que vayas a verlo, ¿verdad? ¿Qué cosa quiere? ¿Por qué no se resigna? Nunca tuvo nada contigo, ni antes, ni mucho menos ahora. ¿Por qué insiste en meterte con nosotros? Joe dijo, no digas eso. Solo está preocupado por mí. Min gruñó y murmuró, quédate en Estados Unidos y piérdete, y ojalá nunca regreses. Joe le dio una palmadita en la cara. No seas infantil, ¿qué edad tienes? Después de decir esto pretendía volver a arrancar el auto, pero Min lo agarró la mano y frunció los labios mientras miraba a Joe. No había luces encendidas en el auto. ¿Qué te pasa? Joe, no importa lo bueno que sean los demás. No puedes mirarlo, ni siquiera pensarlos. Joe perdió la sonrisa. ¿De qué estás hablando? Lo digo en serio, sé que tú y ese tipo solían tener una buena relación.
además de tener sentimientos mutuos entre ambos. Yo lo sé, soy hombre, sé cómo piensan. No creo que no sintieras nada cuando solía perseguirte por todas partes. Joe se acarició el pelo un poco avergonzado. Min enganchó la barbilla de Joe para que sus ojos se encontraran. Joe, debes dejar eso en el pasado. Ahora me tienes a mí, ya sea él u otro. Solo puedes mirarme y pensar en mí. No hay nadie en este mundo que te necesite más que yo. No me hagas preocupar, ¿de acuerdo? Joey miró a mí en silencio. Las emociones que fluían de sus ojos eran simples y directos. Acarició suavemente el rostro de Ming y le dijo suavemente: no te preocupes, para mí eres el único. Min finalmente sonrió y besó a Joe, lleno de sentimientos desbordantes. Se trataba de alguien a quien realmente amaba, y era una bendición poder abrazarlo sin miedo, en un momento en el que no hacía frío ni calor, absorbiendo a la otra persona que le daba felicidad. Un solo beso ya era suficiente para cautivarlo profundamente. Los dos iban directamente a casa, pero Joe se acordó de repente que la señora Yan les había traído unos pescados frescos. Pesaba algo más de 10 kilogramos. Cuando llegaron a casa, Chen Jin los miró. Chen Jin no se sentía demasiado sola, sin embargo, al ver a dos hombres juntos, se sorprendió un poco, pero luego lo aceptó. Cada vez que los veía llegar juntos se alegraba. Tan pronto entraron a la casa, preguntó: ¿han comido? Mamá, son más de las 8, claro que ya hemos comido. La madre de mí nos dio unos pescados, están congelados. Aún están frescos. Oh, qué rico. Puedes ponerlo en la nevera. La tía Wang miraba con alegría a Ming y a Joe, los miraba una y otra vez. ¿Cómo le gustaban tanto estos jóvenes? Bueno, con esto terminamos. Déjenme en sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si usted video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.